¿Es todo lo que necesitas?, preguntó Miss Bennet, Tanya, mi asistente ejecutiva, con la tableta en la mano mientras se detenía en la puerta de mi oficina en la esquina. Asentí, pasando el dedo por el borde de mi escritorio de caoba. Eso es todo por hoy. Los informes trimestrales se ven bien. Asegúrate de que todos sepan que aprecio su arduo trabajo. Por supuesto, que tengas una buena tarde. Sonrió y cerró la puerta tras ella. 48 pisos sobre la bulliciosa ciudad. Mi oficina quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. Me giré en mi silla para enfrentar las ventanas de piso a techo, observando cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el horizonte. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos sigues. Y si esta historia te toca, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he reservado algo extra especial para ti. Habían pasado 6 años. 6 años desde que David se fue, dejando nada más que una nota escrita a mano sobre nuestra encimera de cocina. 6 años desde que me quedé sola en nuestro departamento, embarazada de 7 meses, leyendo las palabras que cambiaron todo. No estoy listo para esta vida. Lo siento. Sin previo aviso, sin discusión, solo 12 palabras que hicieron colapsar mi mundo como una casa de naipes. Puse mi mano sobre la foto enmarcada de mi escritorio. Mi hija Emma, ahora de 5 años, con su cabello rizado y ojos que reflejaban los míos, no los de él. Ella era lo único hermoso que surgió de esa devastadora traición. Mi intercomunicador sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Miss Bennet, perdón por interrumpir. La voz de Tanya sonaba ligeramente vacilante. Recursos Humanos envió la documentación final para los nuevos empleados de mañana. Necesitan tu firma antes del final del día. Envíalos, respondí, enderezándome el traje de corte ajustado de color azul marino y alisándome el cabello. El paquete de Recursos Humanos era grueso. 15 nuevos empleados se unían a Emis Technologies mañana, como parte de nuestra expansión tras asegurar el contrato Collins. Pasé las páginas de los perfiles, escaneando las calificaciones y los detalles de las asignaciones, cuando mi mano se detuvo en la página 10. David Walker, 38 años, puesto, especialista en entrada de datos junior. Mi corazón dio un vuelco. La foto me miraba fijamente, más vieja, con líneas alrededor de sus ojos que antes no estaban, pero inconfundiblemente él. El hombre que me había abandonado a mí y a nuestro hijo no nacido. Me quedé paralizada. Por un momento, no podía respirar. Luego una calma extraña me invadió mientras volvía a leer los detalles de su asignación. Especialista en entrada de datos junior, puesto de nivel inicial, el rango salarial más bajo en la empresa. No tenía idea de quién era el dueño de Artemis Technologies. Yo había construido la empresa bajo mi apellido de soltera, Bennett, no el apellido Walker que una vez había llevado con tanto orgullo. La estructura corporativa era compleja, un laberinto de empresas matrices e inversiones privadas que había cuidado de construir durante los años. ¿Sabía que había solicitado trabajo con su exesposa? ¿Había visto mi nombre en algún lado durante el proceso? No, imposible. Había permanecido deliberadamente privada, manteniendo mi nombre fuera de documentos públicos, evitando fotos en la prensa, construyendo Emmys desde las sombras. Las pocas fotos corporativas en circulación estaban desactualizadas, mostrando una versión diferente de mí, antes del embarazo, antes de la traición, antes de que transformara el dolor en ambición. Miré nuevamente los detalles de su solicitud. David Walker, un prometedor ejecutivo de marketing en Meridian Group, la misma empresa en la que nos conocimos hace 8 años, ahora solicitando un puesto de nivel inicial a los 38 años. ¿Qué había sucedido en los años desde que se fue? Mis dedos flotaron sobre la línea de la firma. Podía rechazar la solicitud con un solo trazo de mi pluma, y él nunca pondría un pie en mi edificio. En su lugar, firmé. Al terminar el último de los documentos, mi teléfono vibró con un mensaje de mi niñera, Emma, pidiendo panqueques para la cena.
¿Permiso para consentirse? Sonreí y le respondí: solo de avena. Estaré en casa en 1 hora. Guardando el archivo de recursos humanos, me recosté en mi silla. David Walker estaría reportándose mañana sin saber que la mujer que había abandonado ahora firmaba sus cheques de pago. La ironía era casi poética. El sol ya casi se había puesto cuando recogí mis cosas, deslizando el paquete de recursos humanos en mi bolso. Mañana sería interesante, por decirlo menos. El coche te espera, Miss Bennet, me informó Tanya mientras salía de mi oficina. Gracias, Tanya. Nos vemos mañana. Caminé hacia el ascensor privado, mi mente ya formulando un plan. David no trabajaría en mi piso, por supuesto. Los especialistas en datos junior estaban ubicados en el ala este, en el 3er piso, procesando información para nuestros clientes más pequeños. Reportaría a Marcus en servicios de datos, quien reportaba a Joanna en operaciones, quien reportaba a mí. 3 capas de gestión entre nosotros. Suficiente distancia para observar sin contacto directo. Las puertas del ascensor se cerraron y descendí desde mi oficina en el penthouse hacia el coche que me esperaba. Mis pensamientos ya corrían hacia mañana. ¿Qué haría si nos cruzáramos en el pasillo? ¿Me reconocerá? Había cambiado en 6 años. Mi cabello era más corto, con un estilo diferente. Había perdido la suavidad que el embarazo me dio. El poder me había moldeado, endurecido mis bordes. Mi conductor abrió la puerta del coche mientras salía del edificio. ¿A casa, Miss Bennet? Sí, James, gracias. Mientras el coche se incorporaba al tráfico, abrí mi tableta y accedí al directorio de la empresa. Un par de toques rápidos me dieron acceso a los protocolos de seguridad. Ingresé el ID de empleado de David y lo marqué para un monitoreo intensificado. Todas sus actividades informáticas, el acceso al edificio, incluso los descansos para el almuerzo, serían ahora registradas y reportadas directamente a mi servidor privado. No era paranoia, era un seguro. Necesitaba saber qué tipo de hombre se había convertido David Walker en los 6 años desde que abandonó a su esposa embarazada. Las luces de la ciudad se desdibujaban fuera de mi ventana mientras conducíamos hacia el distrito residencial donde Emma y yo vivíamos. Cerré los ojos brevemente, recordando el día en que la llevé a casa desde el hospital. Sola, aterrada, pero decidida. Esos primeros meses habían sido un borrón de noches sin dormir, extractores de leche y lágrimas, todo mientras ponía las bases para lo que se convertiría en Emmys Technologies. Emma había sido mi fuerza cuando ya no me quedaba ninguna. Cada hito, su primera sonrisa, primer paso, primera palabra, alimentaba mi determinación de construir algo significativo, algo que asegurara que ella nunca careciera de nada. Mis pensamientos volvieron a David. ¿Qué diría si supiera de la hija que nunca conoció? La niña cuya existencia rechazó antes de que siquiera diera su primer respiro. El coche se detuvo en nuestra entrada privada, la puerta de seguridad cerrándose detrás de nosotros. Nuestra casa, una moderna construcción de 3 pisos con vistas al parque de la ciudad, era modesta en comparación con lo que podría permitirme, pero era perfecta para Emma y para mí. Las luces cálidas brillaban desde el interior, y pude ver la silueta de Emma bailando en la ventana de la cocina. «¿Aquí estamos, Miss Bennet?», dijo James, abriendo mi puerta. «Gracias, James. Nos vemos mañana a las 7». Entré, y el olor a jarabe de arce y el sonido de las risas me dieron la bienvenida. Dejé mi bolso en el vestíbulo y seguí el ruido hasta nuestra cocina, donde Emma estaba ayudando a María, nuestra niñera, a dar vuelta a los panqueques en la estufa. «¡Mami!», gritó Emma, abandonando su puesto para lanzarse a mis brazos. La atrapé, enterrando mi rostro en sus rizos y respirando el aroma de su shampoo de fresa. «Hola, calabacita. ¿Convenciste a María sobre los panqueques?». Emma asintió, solemnemente. «De avena, como dijiste». Le lancé una mirada agradecida a María sobre la cabeza de Emma. «Gracias por quedarte hasta tarde». «Por supuesto, Miss Bennet. Ya terminó su tarea también», dijo María, limpiándose las manos con un paño de cocina. «¿Necesita que me quede para la cena?». «No,
Ya me encargaré yo. Nos vemos mañana. Después de que María se fue, Emma me llevó a la mesa, donde ya había colocado 2 platos con sus platos favoritos de unicornio. Me quité los tacones y la dejé servirme los panqueques con una ceremonia exagerada. ¿Cómo estuvo el colegio hoy?, pregunté, cortando un trozo pequeño. Bien. Me dieron una estrella dorada en matemáticas, y la señora Peterson dijo que mi dibujo del dinosaurio era científicamente exacto. Esa es mi niña. Comimos juntas, Emma parloteando sobre su día, yo absorbiendo cada palabra y empujando los pensamientos sobre David hacia el fondo de mi mente. Esta era mi realidad ahora. Emma y yo, nuestra pequeña familia de 2, completa a nuestra manera. Después de la cena, hora del baño y 2 cuentos antes de dormir, arropé a Emma, dándole un beso en la frente mientras sus párpados se iban cerrando. Te quiero hasta la luna y de regreso, susurré, nuestra rutina nocturna. Y a las estrellas y de vuelta a casa, murmuró adormilada. Me quedé en el umbral de su puerta, observando cómo subía y bajaba su pecho, maravillada de la persona que se estaba convirtiendo. Fuerte, amable, curiosa, todo lo que había luchado por ser. De vuelta en mi oficina en casa, me serví una copa de Cabernet y abrí mi laptop. La noche se extendía ante mí, tiempo de prepararme para el encuentro, de mañana, por más indirecto que fuera. Volví a abrir la solicitud de David, estudiándola más cuidadosamente esta vez. El historial laboral mostraba que había dejado Meridian Group poco después de abandonarme, saltando de una empresa a otra en 6 años, cada puesto menos prestigioso que el anterior. El informe de crédito reveló una deuda significativa, tarjetas de crédito maximizadas, un préstamo de coche en cobro, alquileres consistentemente atrasados. El hombre que me había abandonado porque no estaba listo para asumir responsabilidades, aparentemente había estado ahogado en ellas todo este tiempo. Tomé un sorbo de vino, dejando que la información se asentara. Parte de mí, una pequeña parte herida que pensaba que había silenciado hace años, sintió una satisfacción vengativa. Pero la CEO en mí se mantuvo analítica, calculando, buscando el panorama más grande. ¿Por qué había solicitado trabajo en Artemis? No éramos conocidos por nuestros generosos salarios de nivel inicial. Nuestra reputación se basaba en la innovación y la exclusividad. Contratábamos a los mejores y esperábamos excelencia. Los especialistas en datos junior eran típicamente recién graduados, no ejecutivos de marketing de 38 años, a menos que estuviera desesperado. Revisé sus perfiles en redes sociales, poca actividad en los últimos años, pero su estado civil era soltero, sin evidencia de otros hijos o relaciones significativas. Su última publicación, hace 3 meses, era una cita sobre nuevos comienzos. Qué irónico. Cerré la laptop y me moví hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Mañana, David Walker entraría a mi empresa, completamente ajeno a que su pasado había regresado para reclamarlo. ¿Me revelaría? ¿Lo confrontaría? ¿Lo despediría al instante? No, eso sería demasiado simple, demasiado rápido. Hace 6 años, se había ido sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta vez quería que entendiera exactamente lo que había tirado. Terminé mi vino y me dirigí a la cama, con la mente decidida. Observaría, esperaría, y cuando el momento fuera el adecuado, le mostraría a David Walker exactamente quién me había convertido en su ausencia. La mañana llegó con una sensación de claridad que no había sentido en años. Me vestí con particular cuidado. Una falda lápiz de carbón, blusa de seda carmesí y los Louboutin que David una vez prometió comprarme, pero nunca lo hizo. Pequeños pendientes de diamante en mis orejas. Un regalo para mí misma cuando aseguré el primer contrato de $1 millón. Hoy te ves especialmente bien, comentó María mientras ayudaba a Emma a empacar su almuerzo. Gran día, respondí, aceptando el café que me ofreció. Nuevos empleados comenzando. Emma levantó la vista de su cereal. ¿Puedo ir a ver tu trabajo algún día, mamá?
Claro, calabacita. Tal vez la próxima semana para el día de llevar a los niños al trabajo. Le di un beso en la cabeza, saboreando su pregunta inocente. Emma no tenía idea de que su padre trabajaba, para mí ahora, o más bien, trabajaría para mí dentro de aproximadamente 1 hora. El pensamiento me envió un pequeño escalofrío. James esperaba en la entrada, con la puerta del coche abierta. Buenos días, Miss Bennet. Buenos días, James. Hoy tenemos que hacer una parada. Por supuesto. ¿A dónde? A la entrada, del ala este. Quiero observar la orientación de los nuevos empleados. Si James encontró la solicitud inusual, no lo mostró. Sí, señora. Los nuevos empleados tradicionalmente entran por el ala este, donde Recursos Humanos realiza las orientaciones antes de asignarlos a sus departamentos. La entrada principal, donde yo normalmente llego, está reservada para ejecutivos y clientes. Nos detuvimos al lado del edificio a las 8:45 a.m. La orientación comenzaba a las 9:00 a.m. y la puntualidad era estrictamente exigida en Artemis. Espere aquí, por favor, le dije a James mientras salía del coche. El aire de la mañana estaba fresco mientras me colocaba cerca de la entrada, pretendiendo estar en una llamada telefónica mientras observaba el flujo de nerviosos nuevos empleados llegando. La mayoría eran jóvenes, vestidos con lo mejor de sus entrevistas, sujetando portafolios y tazas de café, lanzando miradas ansiosas al imponente edificio de vidrio. Entonces lo vi. David caminaba con menos confianza de mí, lo que recordaba, con los hombros ligeramente encorvados, vestido con un traje que había visto mejores días. Su cabello estaba más delgado ahora, con hebras grises en las sienes. Revisaba su reloj repetidamente mientras se acercaba a la entrada, su expresión tensa. Por un momento, no pude respirar. 6 años de imaginar este momento no me habían preparado para la realidad de verlo de nuevo. El hombre que me prometió amarme para siempre, que puso su mano sobre mi vientre hinchado y habló sobre nuestro futuro juntos, el que se fue sin decir adiós, pasó a menos de 10 pies de mí, los ojos al frente, sin lanzar ni una mirada a la mujer de la blusa carmesí, que pretendía estar profundamente concentrada en una conversación telefónica. No me reconoció. Claro que no. La Catherine que él conocía era más suave, más confiada, sus bordes aún no afinados por la traición y la determinación. Lo vi desaparecer dentro del edificio. Luego esperé unos minutos más, antes de regresar al coche. Entrada principal ahora, James. Vuelta en mi oficina. Accedí a las cámaras de seguridad en mi monitor privado. Las vistas en pantalla dividida mostraban la sala de orientación, donde David y otros 14 nuevos empleados estaban siendo recibidos en Artemis Technologies. Los observaba mientras recibían sus credenciales de seguridad, firmaban los documentos, finales, y comenzaban su introducción a la empresa. Tanya tocó la puerta y entró con mi agenda matutina. El equipo de Collins llamará a las 10:00. Y la Junta quiere mover la reunión del viernes a las 3:00 del jueves. Está bien. También quiero una actualización sobre los nuevos empleados al final del día. Cómo se están adaptando, primeras. Impresiones de los supervisores, ese tipo de cosas. ¿Los 15? Preguntó Tanya levantando una ceja. ¿Es un problema? No, Miss Bennet. La tendré para las 5. Cuando salió, volví mi atención al feed de seguridad. El grupo de orientación ahora estaba recorriendo las instalaciones. Observé el rostro de David mientras se movía por el edificio, notando cómo sus ojos se agrandaban al ver la tecnología de última generación, el diseño elegante, el evidente éxito de Artemis. ¿Se arrepentiría de sus decisiones? ¿Se preguntaría qué hubiera pasado si se hubiera quedado? El día transcurrió entre reuniones y decisiones. Ya por la tarde, los nuevos empleados fueron asignados a sus respectivos departamentos. David ahora estaba sentado en una estación de trabajo en el Departamento de Servicios de Datos, recibiendo entrenamiento de un líder de equipo que no parecía mucho mayor de 25 años. Mi intercomunicador sonó. Miss Bennet, Marcus Phillips, de Servicios de Datos, está aquí con el análisis del flujo de trabajo trimestral. Perfecto, que pase. Marcus entró, con una carpeta gruesa en mano.
Llevaba 3 años en Artemis, subiendo desde el mismo puesto que David ocupaba ahora. Los números están bien, Miss Bennett, comenzó, abriendo la carpeta. Estamos procesando un 22% más de datos que el trimestre pasado, con solo un aumento del 4% en las horas de trabajo. Excelente. ¿Cómo se están adaptando los nuevos miembros del equipo? Hasta ahora bien. Tenemos 2 que empezaron hoy, Zoe Chen y David Walker. Zoe es una recién graduada, muy inteligente. David es un poco más viejo, está en transición desde marketing, parece ansioso por aprender, comentó Marcus. Asentí, manteniendo una expresión neutral. He notado que el currículum de Walker muestra un cambio de carrera bastante significativo. ¿Algún comentario al respecto? Marcus dudó. Mencionó algunos contratiempos personales, pero no dio detalles. Sus habilidades técnicas son básicas, pero su capacidad analítica es fuerte. Lo tengo comenzando con la cuenta de Westfield. Son conjuntos de datos simples, un buen terreno para entrenamiento. Ya veo. Manténme al tanto de su progreso, ¿de acuerdo? Estoy interesada en estas transiciones de carrera. Por supuesto, Miss Bennett. Después de que Marcus se fue, abrí la cuenta de Westfield. Efectivamente, era sencilla. Una empresa regional de retail cuyas necesidades de datos eran mínimas, perfecta para entrenamiento y perfectamente aburrida para alguien que alguna vez desarrolló estrategias de marketing para marcas de lujo. ¿Cómo había caído de altura? A las 5:30 p.m., Tanya entregó la actualización prometida sobre los nuevos empleados. Pasé directamente a la entrada de David Walker, especialista en datos junior. Notas del supervisor. Aprendiz rápido, respetuoso, completó los módulos de formación inicial antes de lo programado. Algunas dificultades con el software especializado, recibiendo orientación adicional. Mencionó preocupaciones sobre la vivienda durante el almuerzo. Se había mudado recientemente tras una ejecución hipotecaria y ahora vivía en alojamiento temporal. La ejecución hipotecaria. Eso explicaba el desesperado cambio de trabajo. Me pregunté qué más había pasado en los años desde que él me abandonó a mí y a nuestro hijo no nacido. Cerré el archivo, con la mente decidida. Tanya, necesito que hagas algo discretamente. Contacta a Recursos Humanos y haz que programen a David Walker para el entrenamiento de los sistemas Thomson la próxima semana. Tanya parecía sorprendida. ¿El curso avanzado de análisis? Pero Miss Bennett, eso normalmente es para empleados que llevan al menos 6 meses. Lo sé. Diles que es un programa piloto. Estamos probando un avance basado en aptitudes, no en antigüedad. Ellos lo entenderán. No era una mentira total. En efecto, estaba poniendo a prueba a David, solo que no de la manera en que Recursos Humanos lo supondría. Los sistemas Thomson eran notoriamente complejos y la formación rigurosa. La mayoría de los nuevos empleados fracasaban la primera vez, algunos incluso la segunda. Era un bautismo de fuego que separaba a los excepcionales de los simplemente adecuados. Quería ver de qué estaba hecho David ahora. Cuando terminé de prepararme para el día, mi teléfono sonó. Escuela de Emma. Mi corazón se aceleró mientras respondía. Miss Bennett, habla la directora Goodwin. Ha ocurrido un incidente con Emma. ¿Está herida? Ya estaba tomando mis llaves. No, nada de eso. Hubo un altercado con otro estudiante durante el receso. Emma empujó a un niño que la estaba molestando por no tener papá. Mi estómago se hundió. Ya voy para allá. 20 minutos después, estaba sentada en la oficina de la directora, con Emma a mi lado, sus ojos rojos de tanto llorar. Tyler dijo que soy rara porque no tengo papá, dijo entre sollozos. Dijo que las familias normales tienen mamás y papás, y yo le dije que éramos normales, solo diferentes. Pero se rió y dijo que era una rechazada. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. La abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con sollozos reprimidos. Eres perfecta tal como eres, susurré con firmeza. No hay nada de malo en nuestra familia. La directora Goodwin miraba con simpatía. Tyler está siendo disciplinado por sus comentarios,
Pero aún no aprobamos respuestas físicas, Emma. Lo entiendo, respondí, acariciando el cabello de Emma. Hablaremos de mejores maneras de manejar estas situaciones. Ya en el coche, Emma se quedó en silencio mirando por la ventana. Mamá, ¿por qué mi papá me dejó? ¿No me quería? La pregunta que temía hace años, entregada con una vulnerabilidad tan cruda que tuve que aferrarme al volante para estabilizarme. Tu papá, comencé con cuidado, no estaba listo para ser padre. Esa fue su pérdida, Emma, no la tuya, nunca tuya. Pero todos los demás tienen un papá. No todos. Leila tiene 2 mamás, ¿recuerdas? Y Miguel vive con su abuela. Las familias vienen en diferentes formas, asintió. Pero pude ver las preguntas que quedaban en sus ojos. Preguntas que no podía responder completamente sin revelar la profundidad de la traición de David, la magnitud de lo que él había tirado. Esa noche, después de que Emma se durmió, me senté en mi oficina mirando nuevamente el archivo de David. Su contacto de emergencia estaba listado como Patricia Walker, su madre, la misma mujer que una vez estuvo emocionada de convertirse en abuela, que ayudó a planear nuestra fiesta de revelación de género, que dejó de contestar mis llamadas el día después de que David se fue. ¿Había sabido ella que él planeaba abandonarnos? ¿Había apoyado su decisión? Cerré el archivo, de repente agotada. 6 años de construir muros alrededor de mi corazón, de canalizar el dolor en propósito. Y todo lo que se necesitó fue un día de tener a David de nuevo, en mi periferia para hacer temblar esos muros. Pero no iba a romperme. No otra vez. Esta vez, yo tenía todas las cartas. Abrí mi calendario y programé una reunión general de la empresa para la tarde del viernes, una actualización trimestral donde todos los departamentos se reunirían en el auditorio principal. David estaría allí, junto con todos los demás empleados de Artemis Technologies. Sería su primer vistazo al CEO para el que ahora trabajaba. Su primer reconocimiento de la empresa en la que se había unido. Su primer entendimiento de la mujer que dejó atrás. Me acosté esa noche con un plan formándose en mi mente. David Walker se fue una vez sin consecuencias. Esta vez sería diferente. Esta vez, yo decidiría cuándo y cómo su historia terminaría. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo usual. El edificio estaba tranquilo, los pasillos vacíos, salvo por algún que otro trabajador de mantenimiento. Me gustaban estos momentos antes de que comenzara oficialmente el día, tiempo para pensar sin interrupciones. No había dormido bien. Las preguntas de Emma sobre su padre resonando en mi mente. Durante 5 años, había logrado desviar su curiosidad con medias verdades apropiadas para su edad, pero ya estaba creciendo, se estaba volviendo más perceptiva. Pronto, las explicaciones vagas ya no serían suficientes. Mi monitor privado mostraba las transmisiones de seguridad desde todo el edificio. Hice clic hasta encontrar el departamento de servicios de datos. Aún estaba oscuro, claro. David no llegaría hasta dentro de 2 horas. ¿Mañana temprano, Miss Bennett? Me sobresalté ligeramente al girar y encontrar a Joanna Kim, mi directora de operaciones, de pie en mi puerta con 2 tazas de café. Pensé que lo necesitarías, dijo ofreciéndome una. Vi tu luz encendida cuando llegué. Joanna había estado conmigo desde el principio, mi primera contratación cuando Artemis no era más que un plan de negocios y un sueño. Ella sabía sobre Emma, sobre el embarazo, sobre cómo David se fue. No sabía que ahora él trabajaba para nosotros. Gracias, dije aceptando el café. ¿No pudiste dormir?, preguntó, apoyándose en mi escritorio, estudiándome con la familiar atención que la había hecho invaluable como mi mano derecha. Algo está pasando, dijo con voz baja. Tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La misma que tenías, antes de despedir a todo el equipo de marketing el año pasado. Esa mirada de alguien va a descubrir que las acciones tienen consecuencias. Decidir ser transparente con Joanna era necesario. David Walker es uno de nuestros nuevos especialistas. En datos, su taza de café se congeló a medio camino hacia sus labios. ¿David Walker, como el padre de Emma?
Sí. Dios mío, Catherine, dijo, dejando su taza. ¿Él sabe que eres dueña de Artemis? No, y me gustaría mantenerlo así por ahora. Joanna procesó esta información, su expresión cambiando de shock a algo más cercano al cálculo. Al igual que yo, había construido su carrera con pensamiento estratégico. La reunión de la empresa el viernes, dijo lentamente. ¿Estás planeando rebelarte entonces? Quizás. ¿Y después qué? ¿Despedirlo en el acto? Eso sería un movimiento de poder. Volví a mirar los monitores. Aún no he decidido. Joanna estuvo callada un momento. Sabes, en los 6 años que te conozco, nunca mencionaste querer venganza contra él. No lo hice. Construir Artemis, criar a Emma, esas eran mis prioridades. Y ahora ha caminado directamente hacia mi empresa, Joanna. ¿Qué harías? ¿Tú? Consideró pensativa. Yo querría entender el por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Coincidencias tan grandes me hacen sospechar. No había considerado esa perspectiva. ¿Podría David haber sabido? ¿Pero cómo? Había sido cuidadosa, meticulosa en mantener mi identidad como CEO privada. Investígalo. Le ordené discretamente. Ve si hay alguna conexión que estamos pasando por alto. Lo haré, respondió. Luego, con una sonrisa. Catherine, lo que decidas, tienes mi apoyo. Después de que ella se fue, volví a abrir el archivo de recursos humanos de David, estudiando su solicitud una vez más. Había solicitado el puesto 3 semanas atrás. Fue entrevistado por recursos humanos y por Marcus de servicios de datos, sin interacción con la alta dirección, procedimiento estándar para puestos de nivel inicial. Nada sospechoso allí. A las 8:45, mi intercomunicador sonó. Miss Bennett, su reunión con el equipo legal está programada para las 9:00 en la sala de conferencias B, me informó Tanya. Gracias, estaré allí enseguida. La mañana pasó en un torbellino de reuniones, negociaciones de contratos, solicitudes de patentes y planificación estratégica para el próximo trimestre. Pero debajo de todo, mi mente seguía regresando a David, ahora en algún lugar del edificio, procesando datos para clientes que nunca conocería, reportando a gerentes que reportaban a directores que reportaban a mí. Al mediodía necesitaba verlo de nuevo, no a través de cámaras de seguridad, sino en persona. Le envié un mensaje a Joanna. Necesito observar a Day Walker en su hábitat natural. ¿Sugerencias? Su respuesta llegó rápidamente. Revisión. De calidad en servicios de datos a la 1:30. Crearé una distracción para Marcus para que no te anuncie. A la 1:28, entré al ascensor, bajando al 3er piso, con el corazón latiendo fuertemente contra mis costillas. Esto era irracional, poco profesional. Era la CEO, por el amor de Dios, no una adolescente enamorada, pero necesitaba verlo, ver cómo operaba en mi empresa, entre mis empleados. El departamento de servicios de datos ocupaba la mitad del 3er piso, con una fila de estaciones de Minimum Synthesis, trabajo organizadas en pods. Cada analista estaba enfocado en sus pantallas. El suave zumbido de la productividad llenaba el espacio. Entré por la puerta lateral, usando mi tarjeta maestra para evitar la alerta de seguridad estándar que anunciaba la llegada de visitantes. Lo vi de inmediato. David estaba sentado en un pod cerca de las ventanas, el ceño fruncido en concentración, mientras navegaba a través de lo que parecía ser un módulo de entrenamiento. Su escritorio estaba vacío, salvo por una botella de agua proporcionada por la empresa y un pequeño cuaderno. No había objetos personales, ni fotos, nada que indicara una vida fuera de esas paredes. Me moví silenciosamente entre las filas, saludando a los empleados que me notaron. La mayoría estaba demasiado absorta en su trabajo para levantar la vista. Me posicioné en una estación de trabajo vacía, a unos 6 metros de David, abriendo un archivo aleatorio en la computadora para parecer ocupada mientras lo observaba. Parecía cansado. El ejecutivo de marketing confiado con el que me casé había sido reemplazado por un hombre que revisaba su trabajo repetidamente, que parecía dudar de cada acción antes de comprometerse. Cuando un compañero joven se detuvo para ofrecerle ayuda,
Su sonrisa fue agradecida pero tensa. Eso es exactamente, lo escuché decir. Gracias, Zoe. Estuve atascado con esto durante 20 minutos. No hay problema, respondió la joven. La interfaz es súper poco intuitiva al principio. Me tomó semanas durante mi pasantía para acostumbrarme. Su camaradería fácil me sorprendió. El David que yo recordaba siempre mantenía una distancia profesional con los subordinados, viendo las amistades laborales como complicaciones potenciales. Mi teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de Joanna. Marcus regresa al departamento. Termina rápido. Cerré el archivo abierto y me dirigí a salir. Fue entonces cuando David levantó la mirada, sus ojos barriendo la sala y aterrizando, brevemente en mí. Por un momento, pensé que me había reconocido. Su mirada se quedó un segundo de más. Una ligera arruga apareció entre sus cejas. Luego, Zoe le hizo una pregunta y el momento pasó. Volvió a mirar la pantalla y yo salí por la puerta lateral, exhalando lentamente una vez que estuve segura en el pasillo. Miss Bennet, Marcus ha llegado, me informó Tanya, sorprendida, al encontrarme allí. ¿Hay algo que necesites de servicios de datos? Solo una evaluación visual rápida. Respondí suavemente. La auditoría trimestral se acerca, y me gusta ver los departamentos en su estado natural antes de la revisión formal. Claro, ¿te gustaría que te mostrara algo en particular? No es necesario, ya he visto lo que necesitaba. De vuelta en mi oficina, repetí el momento en mi mente. ¿Me había reconocido? No, no hubo sorpresa, ni un doble vistazo. Solo un breve momento de atención curiosa, el tipo de mirada que cualquiera podría dar a un extraño que parecía fuera de lugar. Mi teléfono sonó. Escuela de Emma, de nuevo. Mi estómago se contrajo mientras respondía. Miss Bennet, habla la profesora Peterson. No hay nada malo, agregó rápidamente notando mi ansiedad. Solo quería hablar de algo que pasó en clase hoy. Me relajé ligeramente. Adelante. Estamos haciendo proyectos de árbol genealógico esta semana. Cuando expliqué la tarea, Emma se angustió. Dijo que no podía completarlo porque solo tiene media familia. Le aseguré que todas las estructuras familiares son válidas, pero pensé que debería saberlo. Otra puñalada al corazón. Gracias por avisarme. Hablaré con ella esta noche. Después de colgar, me quedé inmóvil, mirando el teléfono. El dolor de Emma era mi dolor, amplificado y agudizado por mi incapacidad para protegerla de la realidad del abandono de David. El intercomunicador sonó. Miss Bennet, la entrenadora del sistema Thompson, está aquí para discutir la sesión de la próxima semana. Que pase. Lisa Chen, nuestra entrenadora senior de sistemas, entró con una tableta y una expresión preocupada. Miss Bennet, recibí la directiva sobre incluir a David Walker en el entrenamiento del sistema Thompson la próxima semana, pero me preocupa que sea demasiado avanzado para alguien de su nivel. Lo he notado. Sin embargo, quiero probar un nuevo enfoque para el desarrollo de empleados. Algunas personas surgen ante los desafíos cuando se les da la oportunidad. Con todo el respeto, el sistema Thompson es increíblemente complejo. La mayoría de los especialistas junior entrenan al menos 6 meses antes de intentarlo. Entiendo tus preocupaciones, Lisa, pero el señor Walker tiene experiencia analítica extensa de su carrera anterior. Creo que podría sorprendernos. Parecía escéptica, pero asintió. Prepararé los materiales, pero debo advertirle que nuestra tasa de fallos para los primeros entrenamientos es casi del 80%. Entonces veremos en qué porcentaje cae el señor Walker, ¿no? Después de que ella se fue, programé una reunión con nuestro jefe de recursos humanos para la mañana siguiente. Si iba a probar las capacidades de David, necesitaba asegurarme de que todo estuviera adecuadamente documentado. Tanya entró con la actualización diaria de nuevos empleados. El señor Walker completó todos sus módulos básicos de entrenamiento. Hoy, informó. Su supervisor comentó que está aprendiendo rápidamente, pero parece ansioso por la seguridad en el trabajo. Al parecer, preguntó 2 veces sobre las políticas de periodo de prueba. Interesante,
Mencionó dificultades para el cuidado infantil a un colega durante el almuerzo, algo sobre que sus arreglos habituales fallaron. Mis cejas se levantaron. ¿Cuidado infantil? ¿Él tiene un hijo? Tanya consultó sus notas. Eso fue lo que se informó, pero no se proporcionaron detalles. Su archivo de recursos humanos lo lista como soltero, sin dependientes. Una sensación fría se extendió por mi pecho. ¿Podría David tener otro hijo? ¿Un hijo que no había abandonado? La vida de David ya no estaba conectada a la mía, excepto a través de Emma, la hija que nunca conoció, que nunca reconoció. Excepto ahora. Él trabajaba para mí. Ahora su sustento dependía de mi empresa, de mis decisiones. Salí de la oficina más temprano de lo habitual, indicándole a James que me llevara a la escuela de Emma para recogerla, en lugar de a casa, donde María ya la habría recogido. El rostro de Emma se iluminó cuando me vio esperando en la línea de recogida. «Mami, viniste a la escuela». «Sorpresa», dije, ayudándola con su mochila. Pensé que podríamos ir por helado antes de la cena. Sus ojos se agrandaron. ¿De verdad? ¿Pero es noche escolar? A veces necesitamos romper un poco las reglas. En la heladería, Emma devoró felizmente una bola de helado de menta con chocolate, mientras yo picaba un poco de mi vainilla. La señora Peterson me habló sobre el proyecto del árbol genealógico. Dije con cuidado. La cuchara de Emma se detuvo a medio camino hacia su boca. No quiero hacerlo. ¿Por qué no? Porque todos los demás tienen árboles grandes, con muchas ramas. El mío sería solo un palo. Su labio inferior tembló ligeramente. Oh, Emma. Extendí la mano a través de la mesa para tomar su pequeña mano. Las familias vienen en todos tamaños y formas, y los árboles también. Algunos de los árboles más fuertes solo tienen unas pocas ramas. Pero ¿qué pasa cuando tienes que poner fotos? Yo ni siquiera sé cómo es mi papá. La pregunta me golpeó como un golpe físico. Claro, había guardado todas las fotos de David después de que se fue, borrándolo de nuestro hogar tan completamente como él nos borró de su vida. ¿Te gustaría ver fotos de él?, pregunté con cuidado. Ella asintió, con los ojos bien abiertos. ¿Tienes algunas en casa guardadas? Podemos verlas esta noche si quieres. Lo consideró por un momento. Luego asintió de nuevo, más firmemente. Sí, para mi proyecto. Esa noche, después de que Emma se durmió, saqué una pequeña caja del fondo de mi armario. La última evidencia que quedaba de mi vida con David. Dentro estaban las fotos de la boda, las instantáneas de vacaciones, la foto de la ecografía que él llevó en su billetera hasta el día que se fue. Seleccioné algunas imágenes apropiadas. David en su graduación universitaria. David en la fiesta de aniversario de sus padres. David y yo en nuestra luna de miel, con los rostros brillando de una felicidad que ahora parecía una cruel broma. Nada que revelara la profundidad de lo que él había tirado. Nada que mostrara a Emma cómo él había prometido amarnos a ambos por completo. Mañana le daría estas fotos para su proyecto. Mañana la ayudaría a crear un árbol genealógico que reconociera su existencia sin glorificar su papel en nuestras vidas. Y mañana decidiría exactamente cómo proceder con el hombre que ahora procesaba datos en la empresa que había construido mientras criaba al hijo que había abandonado. La mañana llegó con una sensación de resolución. Pasé medianoche pensando en David, en Emma, en la compleja red que nos conectaba. Encontré algunas fotos, le dije a Emma durante el desayuno, deslizándole un sobre a través de la mesa. Para tu proyecto. Ella lo abrió con entusiasmo, los ojos agrandándose mientras examinaba cada foto. Él se parece a mí, susurró, tocando una foto de David riendo en un picnic. Tienes una sonrisa igualita, admití. Era cierto. La sonrisa con hoyuelos de Emma era pura de David, aunque sus ojos y su determinación eran completamente míos. ¿Era amable?, preguntó. ¿Cómo responder a eso? El David con el que me casé había sido amable, generoso, ambicioso. David que me abandonó con el embarazo había sido egoísta, cobarde,
cruel. Era complicado, dije finalmente. Las personas cambian, Emma. A veces toman decisiones que hieren a otros. Ella estudió las fotos un momento más. ¿Puedo usar estas para mi proyecto? Por supuesto, por eso las encontré. Ese día, programé una reunión improvisada con Marcus de Servicios de Datos. ¿Cómo van los nuevos empleados?, le pregunté cuando llegó. Muy bien, Miss Bennett. Zoe ya está manejando algunos datos de clientes de forma independiente, y David está avanzando en el entrenamiento más rápido de lo esperado. Cuéntame más sobre Walker. Su historial es inusual para el puesto. Marcus se movió en su asiento. Es cierto, pero se está adaptando bien. Muy orientado a los detalles, cuidadoso con los datos, hace buenas preguntas. ¿Algún inconveniente? Nada grave. Parece, no sé, ansioso, como si estuviera esperando que algo saliera mal. Asentí, manteniendo una expresión neutral. Entiendo. Ha sido seleccionado para el entrenamiento de Thompson la próxima semana. Sí, aunque debo decir que me sorprendió. No solemos acelerar el proceso de contratación, especialmente para algo tan complejo como Thompson. Considérelo un experimento en el reconocimiento de talento. Algunas personas tienen potencial sin explotar. Marcus asintió, aunque parecía inconforme. Claro, Miss Bennett. Después de que se fue, Joanna llegó con una actualización sobre su investigación. Nada sospechoso, informó. David solicitó el puesto a través de los canales normales. Fue entrevistado según los protocolos estándar y aceptó el puesto dentro de nuestro plazo habitual. Si sabe que eres dueña de Emmys, no hay evidencia de ello. ¿Qué pasa con el comentario sobre el cuidado infantil? Joanna dudó. Ahí es donde se pone interesante. Esta mañana tomé un café con Zoe Chen. Mencionó casualmente la dinámica del equipo. Ella dijo que David mencionó que tuvo que recoger a su hijo del cuidado después de la escuela ayer, porque la persona habitual no pudo, pero le dio la impresión de que no era su hijo, posiblemente un sobrino o sobrina. Alivio y confusión se mezclaron dentro de mí. Sigue investigando discretamente, le ordené. Lo haremos. Ah, y Catherine, añadió Joanna. El consejo está haciendo preguntas sobre la reunión de la empresa de mañana. Se preguntan por qué todos los departamentos deben estar presentes para lo que normalmente es una actualización ejecutiva. Diles que voy a anunciar una nueva iniciativa a nivel de empresa. No era del todo falso. Joanna asintió, con comprensión en los ojos. ¿Y has decidido qué hacer con David? Todavía no. Al mediodía recibí el informe de vigilancia que había solicitado. David había pasado la mañana concentrado en sus módulos de entrenamiento, tomando solo un descanso para hacer una llamada telefónica en la escalera. Una conversación que nuestro sistema de audio no pudo captar. Había almorzado solo en su escritorio, revisando materiales mientras comía un sándwich traído de casa. Nada revelador. Nada que indicara que fuera más que un ex ejecutivo luchando por reconstruir su carrera desde cero. ¿Por qué eso no era suficiente satisfacción? Había triunfado donde él había fracasado. Había construido un imperio mientras criaba sola a nuestra hija. Sus luchas actuales eran justicia, ¿no es así? Y aún así, algo se sentía incompleto, inacabado. A las 2:30 mi intercomunicador sonó. Miss Bennett, su cita de las 3:00 ha llegado temprano. El representante de Thompson, nuestro cliente. Hazlo pasar. Richard Thompson en persona cruzó la puerta de mi oficina, fundador y CEO de Thompson Industries, nuestro cliente más importante. Nos habíamos reunido varias veces a lo largo de los años, desarrollando un respeto mutuo que había resultado rentable para ambas compañías. Catherine, me saludó cordialmente. Espero que no te moleste que haya llegado temprano. El tráfico estaba más despejado de lo esperado. Para nada, Richard. Siempre es un placer verte. Se acomodó en la silla frente a mí, rechazando mi oferta de café. Quería discutir algo antes de nuestra reunión formal. Por supuesto.
Tengo entendido que estás acelerando el proceso de un nuevo empleado para el entrenamiento de nuestros sistemas. David Walker. Mantuve mi expresión, cuidadosamente neutral. Sí, estamos experimentando con el avance basado en aptitudes. Las cejas de Richard se alzaron ligeramente. Interesante coincidencia. ¿Cómo así? David Walker solía trabajar con mi sobrino en Meridian Group. James habla muy bien de su habilidad en marketing. Dice que estaba en camino hacia una asociación antes de que se fuera repentinamente. Mi pulso se aceleró. No estaba al tanto de esa conexión. Pequeño mundo en los negocios, respondió Richard con un encogimiento de hombros. James mencionó que Walker pasó por una mala racha, un divorcio, creo. Dijo que había perdido contacto con él hasta hace poco. ¿Divorcio? Nosotros nunca nos habíamos casado legalmente. No había necesidad de divorcio. Solo habíamos tenido una ceremonia privada con planes de formalizarlo después del nacimiento de Emma. Cuando se fue, no había lazos legales que romper. ¿Hace poco? Pregunté, manteniendo la voz serena. Sí. Se encontraron en un evento benéfico hace unos meses. Dijo que Walker parecía estar en mala situación, buscando trabajo. James pudo haber mencionado que Emmy se estaba contratando en servicios de datos. Las piezas encajaron de golpe. David no había aplicado aleatoriamente a mi empresa. Había sido dirigido hacia aquí, por el sobrino de nuestro cliente más grande, nada menos. Vaya coincidencia, logré decir. Richard asintió, ajeno a mi agitación interna. Le dije a James que lo observaría. La buena gente merece segundas oportunidades, ¿no crees? Antes de que pudiera formular una respuesta, mi teléfono sonó con el tono especial asignado a la escuela de Emma. Me disculpé apresuradamente para contestar. Miss Bennett, habla la enfermera García de River Prep. Emma tuvo un incidente durante el recreo. Se cayó en el patio y podría haberse torcido la muñeca. Está preguntando por usted. Voy enseguida, dije, ya recogiendo mis cosas. Richard, lo siento, pero tengo una emergencia con mi hija. ¿Podemos reprogramar? Se levantó de inmediato, la preocupación evidente. Por supuesto, la familia siempre es primero. Espero que esté bien. Gracias por entender. En el coche, llamé a María, pidiéndole que se reuniera conmigo en la escuela. Mi mente corría, procesando tanto la lesión de Emma como la revelación sobre la llegada de David a Artemis. No era coincidencia, no era destino. Era un movimiento calculado, sugerido por alguien conectado a mi empresa. ¿Lo sabía David? ¿Le había dicho James Thompson quién era la dueña de Artemis? ¿O simplemente había seguido una pista de trabajo, sin saber que caminaba directamente hacia mi terreno? Al entrar a la enfermería, encontré a Emma sentada con una bolsa de hielo sobre la muñeca, lágrimas secas en sus mejillas, pero con una sonrisa valiente. Mami, hice una voltereta, pero salió mal. Me arrodillé junto a ella, examinando cuidadosamente su muñeca. Chica valiente. Vamos a llevarte al doctor para asegurarnos de que todo esté bien. Mientras la enfermera explicaba lo que había sucedido, mi teléfono vibró con un mensaje de Joanna. Acabamos de descubrir que el contacto de emergencia de Dee Walker cambió esta mañana. Ya no es su madre, ahora es Patricia Reynolds, mi madre. El contacto de emergencia que había listado para Emma en cada escuela, en cada consulta médica, en cada campamento. La sangre se me heló. Esto no era coincidencia. Esto no era casualidad. De algún modo, David sabía sobre Emma. De algún modo, había descubierto de quién era la empresa para la que trabajaba. Y mañana, en la reunión general de la empresa, nos enfrentaríamos cara a cara. El pediatra confirmó lo que sospechaba. Un esguince leve, no una fractura. Emma soportó valientemente la revisión, apenas haciendo una mueca cuando el doctor le envolvió la pequeña muñeca en una venda de soporte. 2 semanas con esta férula, señorita, le indicó el doctor Patel. Nada de volteretas hasta que te dé el alta. Emma asintió solemnemente. Luego se iluminó cuando le ofrecieron una paleta morada. El morado es mi favorito,
le informó al doctor. El mío también, respondió el doctor Patel con un guiño. Mientras Emma estaba distraída con su dulce, el doctor me llamó a un lado. Es una lesión menor, pero debería descansar esta noche. No escuela mañana. Asentí, reorganizando mentalmente mi agenda. La reunión de la empresa era a las 2 p.m. Necesitaría que María se quedara con Emma hasta que pudiera regresar a casa. En el coche, Emma sostuvo su muñeca vendada con orgullo. ¿Firmarás mi férula, mami? Como si fuera un yeso. Claro, calabacita. Sonreí, aunque mi mente estaba en otro lado, fija en la revelación del cambio de contacto de emergencia de David. En casa, después de acomodar a Emma con su película favorita y una cena de nuggets de pollo, una indulgencia rara que enmarqué como recompensa para heroínas heridas, me deslicé en mi oficina y llamé a Joanna. Cuéntamelo todo, dije sin preámbulos. Recursos Humanos detectó el cambio esta tarde, informó. Se envió esta mañana a primera hora a través del portal de empleados. El nombre activó de inmediato nuestros protocolos de seguridad. Porque coincidía con el nombre de tu madre en tu archivo personal, explicó Joanna. Indicó qué relación tenía con el contacto. Amiga de la familia. Y escucha esto. Proporcionó el número correcto de teléfono de tu madre. Mi estómago se tensó. ¿Cómo tendría ese número? Eso mismo me pregunté, así que revisé su historial de navegación en la red de la empresa. Encontré 2 búsquedas realizadas ayer por la tarde. Catherine Bennett Artemis Technologies y Emma Bennett School River Prep. Un frío helado se extendió por mis venas. Él lo sabe. Parece que sí. La pregunta es, ¿cuánto sabe y desde cuándo? Pensé en el momento en el departamento de servicios de datos, cuando su mirada se había detenido en mí. ¿Había habido reconocimiento después de todo? ¿Había estado jugando el mismo juego de observación que yo? ¿Encontraste algo más? ¿En esas búsquedas? Pregunté. Nada definitivo sobre ti. Tus protocolos de privacidad son sólidos, pero hay suficiente información sobre Emis indicando que su CEO es una mujer de apellido Bennett. Y en cuanto a Emma, el sitio web de River Prep tiene una galería de fotos de la reciente feria de ciencias. Ella aparece en varias imágenes. Nuestra hija, a quien él había abandonado antes de su nacimiento, a quien nunca había visto, nunca había reconocido, nunca había apoyado. Catherine, la voz de Joanna me devolvió al presente. ¿Qué vas a hacer con la reunión de mañana? La reunión general de la empresa donde había planeado revelarme a David, un movimiento calculado de poder que ahora parecía redundante. Él ya sabía. Seguiremos como estaba previsto, decidí. Pero quiero que informes a seguridad, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si David Walker no es el único con una agenda. Después de colgar, revisé a Emma. Se había quedado dormida en el sofá, la película aún sonando suavemente en el fondo. La llevé en brazos hasta su cama, teniendo cuidado de no mover su muñeca herida, y la arropé con el señor Snuggles, el elefante de peluche que había tenido desde bebé. Te quiero hasta la luna y de regreso, susurré, alisándole el cabello. De vuelta en mi oficina, abrí mi laptop e hice lo que debía haber hecho días atrás. Busqué a David Walker en 1900 redes sociales. Su perfil de Facebook era escaso, con configuraciones de privacidad altas. Su LinkedIn mostraba su historial laboral, confirmando lo que ya sabía. Una trayectoria descendente desde que dejó Meridian Group. Pero fue su Instagram, configurado como público y rara vez actualizado, lo que me hizo detenerme. Hace 3 meses, una foto de una banca de parque con vista a la ciudad. Empezar de nuevo no es un fracaso. A veces es el único camino. Hace 2 meses, el interior de una cafetería, vapor elevándose de una taza, planeando el próximo capítulo. Hace 1 mes, el lobby de lo que ahora reconocía como la entrada del ala este. Nuevos comienzos hoy. Y la más reciente, justo ayer. Una simple foto de un atardecer, con la leyenda: algunas verdades toman tiempo en enfrentarse, algunas deudas deben pagarse.
¿Qué significaba? ¿Estaba reconociendo su abandono, planeando algún tipo de reconciliación? ¿O había algo más calculado en marcha? Cerré la laptop, intranquila. Mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. La mañana trajo una ráfaga de actividad doméstica. Emma emocionada por su día libre, María llegando temprano para ayudar con el desayuno, y yo intentando prepararme para el encuentro profesional más inusual de mi carrera. «Recuerda que debe descansar esa muñeca», instruía María mientras recogía mis cosas. El doctor dijo hielo si se hincha, y el medicamento está en el mostrador si lo necesita. «Todo estará bien, Miss Bennet», me aseguró María. «Tenemos grandes planes para hacer galletas y ver películas». «Hornear galletas con una mano», corrigió Emma, levantando su muñeca vendada. «Yo seré la supervisora». Sonreí a pesar de mi tensión, besándola en la cabeza. «Pórtate bien con María. Estaré de regreso después de mi gran reunión». «¿La reunión donde todas las personas que trabajan para ti escuchan tu discurso?», preguntó Emma. «Esa misma». «Vas a hacerlo increíble, mami. Siempre lo haces». Su confianza en mí era tanto conmovedora como fortalecedora. Había construido Artemis para ella tanto como para mí, para crear seguridad, oportunidad, un legado del que pudiera estar orgullosa. No dejaría que David Walker amenazara nada de eso. En la oficina, encontré a Joanna esperando en mi sala de conferencias privada junto al jefe de seguridad. «Todo listo», informó. «Informamos a seguridad sin levantar sospechas. Si Walker hace algún movimiento inusual durante la reunión, intervendrán discretamente. Y el entrenamiento de sistemas Thompson se ha pospuesto hasta la próxima semana», agregó Michael, nuestro jefe de seguridad. Dadas las circunstancias, parecía prudente. Asentí en señal de aprobación. ¿Alguna actividad en sus cuentas esta mañana? Llegó a las 8:05. Inició sesión en su estación de trabajo a las 8:12. Respondió Michael consultando su tableta. Ninguna búsqueda o comunicación inusual desde dispositivos de la empresa. «Sabe que lo estamos monitoreando», señaló Joanna. «Usaría un dispositivo personal para cualquier cosa sensible». Tenía razón. David era muchas cosas, pero nunca estúpido. «El consejo se está reuniendo en la sala de conferencias principal», anunció Tanya, apareciendo en la puerta. «Esperan una sesión informativa antes de la reunión a las 12:00. Allí estaré», le aseguré. Después de que los demás se fueron, me quedé sola en mi oficina, reuniendo mis pensamientos. En 3 horas enfrentaría a David Walker en el auditorio, el hombre que una vez prometió amarme para siempre, que había colocado su mano sobre mi vientre de embarazada y había hablado de nuestro futuro. El hombre que se había marchado sin mirar atrás. ¿Qué vería en sus ojos? ¿Arrepentimiento? ¿Cálculo? ¿O el vacío emocional que le permitió abandonar a su hijo no nacido? «Miss Bennet». La voz de Tanya rompió mis pensamientos. «Marcus Phillips solicita una reunión urgente. Dice que es sobre David Walker». Mi pulso se aceleró. «Hazlo pasar». Marcus entró, luciendo incómodo. «Disculpe la interrupción, Miss Bennet, pero ha habido un incidente en servicios de datos». «¿Qué tipo de incidente?» Walker recibió una llamada telefónica hace unos 20 minutos. Después de colgar, solicitó un permiso de emergencia para salir por la tarde. ¿Qué tipo de llamada? Cuando le pedí detalles, como exige el protocolo, se agitó. ¿Agitado cómo? Dijo que era una emergencia familiar, que necesitaba irse inmediatamente. Cuando le expliqué que necesitaría aprobación debido a que todavía está en su periodo de prueba, dijo. Marcus dudó, evidentemente incómodo. ¿Qué dijo? Dijo y cito. «Dile a Catherine Bennet que necesito ver a mi hija». La sala pareció inclinarse ligeramente a mi alrededor. «Ya veo. ¿Y cómo respondiste?» Le dije que necesitaba consultar con recursos humanos sobre los protocolos adecuados y que no estaba autorizado para comunicarme directamente con la CEO sobre permisos personales de empleados junior. ¿Dónde está ahora? En recursos humanos, llenando la solicitud formal, respondió Marcus.
Pero, Miss Bennet, él usó específicamente su nombre. ¿Cómo podría siquiera saber quién es usted? La mayoría del personal junior nunca la ha visto en persona. Mantuve la compostura con esfuerzo. Gracias por informarme, Marcus. Me encargaré a partir de aquí. Cuando se fue, me quedé sentada, inmóvil, procesando este nuevo desarrollo. David no solo sabía que yo era la dueña de Emis, estaba haciendo un movimiento directo, intentando forzar una confrontación en sus términos, no en los míos. Emma. Había mencionado a Emma, la había reclamado como su hija, después de 6 años de silencio, de ausencia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de María. Solo para que lo sepas. La abuela de Emma llamó a la casa preguntando por ella. Le dije que necesitarías aprobar cualquier llamada. Pareció sorprendida. Fruncí el ceño. Mi madre rara vez llamaba durante las horas de trabajo. Le respondí de inmediato. ¿Dijo que quería? La respuesta llegó rápidamente. Algo sobre que el padre de Emma la contactó. ¿Debo preocuparme? Las piezas encajaron en su lugar con una claridad alarmante. David no solo había descubierto la existencia de Emma, había contactado a mi madre, probablemente usando la información del contacto de emergencia que había añadido a su expediente. Llamé a mi madre de inmediato. Catherine, contestó al primer timbrazo. Estaba a punto de llamarte. ¿Qué está pasando, mamá? María dijo que David te contactó. Una pausa. Sí, ayer por la tarde. Me llamó diciendo que había descubierto que tenía una hija y que quería conocerla. ¿Cómo consiguió tu número? Dijo que lo encontró en unos papeles viejos. Catherine sonaba desesperado. Dijo que había cometido un terrible error hace 6 años y que quería enmendarlo. La desesperación no excusaba el abandono. ¿Le dijiste algo sobre Emma? Por supuesto que no. Pero ya sabía su nombre, su edad, mencionó su escuela. Mi mano apretó el teléfono con fuerza. Mamá, escucha con atención. No hables con él de nuevo. No le digas nada sobre Emma. Y, lo más importante, no le digas a Emma nada sobre esta conversación. ¿No debería saber que su padre quiere verla? Su padre se fue cuando yo estaba embarazada de 7 meses. No tiene derecho a aparecer, de repente porque ahora siente culpa. Mi madre suspiró. La gente comete errores, Catherine, incluso errores terribles. Esto no se trata de perdón, mamá. Se trata de proteger a Emma. Después de colgar, llamé a María. Nuevo plan. Lleva a Emma a casa de mi madre inmediatamente. Quédate con ellas hasta que yo llame. ¿Está todo bien, Miss Bennet? Solo una precaución. Y María, si alguien aparte de mí viene buscando a Emma, llama a la policía. Con Emma a salvo en camino a casa de mi madre, llamé a Joanna y a Michael de regreso a mi oficina. David Walker está intentando forzar una confrontación. Les expliqué, poniéndolos al tanto de los últimos acontecimientos. Ha utilizado su conexión con mi madre para recopilar información sobre Emma y ahora intenta salir del trabajo para verla. Eso explica el cambio en su contacto de emergencia, comentó Joanna pensativa. Estaba estableciendo una conexión con tu familia en los registros oficiales, lo que plantea serias preocupaciones de seguridad, añadió. Michael, deberíamos cancelar la reunión de la empresa. Negué con la cabeza. No, esto termina hoy, en mis términos. ¿Dónde está Walker ahora? Michael revisó su tableta. Sigue en recursos humanos. Su solicitud de permiso está siendo procesada, pero hemos ordenado retrasarla hasta nuevo aviso. Bien, manténganlo allí hasta la reunión. Quiero seguridad posicionada en todo el auditorio, pero de manera discreta. Nadie se mueve contra Walker a menos que se vuelva físicamente amenazante. Catherine, dijo Joanna con cautela, ¿estás segura de que una confrontación pública es lo mejor? Hay riesgos de reputación que considerar. Se volvió personal el momento en que usó a mi hija como palanca. A la 1:30 me reuní brevemente con el consejo para presentar el desempeño trimestral de la empresa y las iniciativas futuras.
El propósito oficial de la reunión. Si notaron mi tensión inusual, no comentaron. A la 1:55 estaba tras bastidores en el auditorio, revisando mis notas por última vez. A través de la cortina podía oír el murmullo de conversaciones mientras los empleados llenaban el espacio de 500 asientos. En algún lugar de esa multitud estaba David Walker, sin saber que su plan de forzar una confrontación estaba a punto de volverse contra él de manera espectacular. «Estamos listos cuando usted diga, Miss Bennett», me informó el técnico de AVE. «La presentación está cargada, el micrófono probado». Asentí, alisando mi blusa carmesí, la misma que había usado el día que David comenzó a trabajar, cuando pasó junto a mí sin reconocerme. Exactamente a las 2:00, las luces se atenuaron y el logo de la empresa apareció en la enorme pantalla detrás del escenario. Mi señal. Salí al escenario, el foco encontrándome mientras los aplausos recorrían el auditorio. Escaneé la multitud y localicé a David de inmediato. Quinta fila, al centro. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. «Buenas tardes, Artemis Technologies», comencé, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. «Gracias por tomarse el tiempo de sus agendas ocupadas para asistir a nuestra actualización trimestral». Durante los siguientes 20 minutos, di una presentación corporativa estándar. Logros, retos, objetivos futuros. La audiencia estaba atenta, receptiva, sin saber del drama personal que se desarrollaba bajo la fachada profesional. David nunca apartó los ojos de mí. «Antes de concluir», dije, cambiando al segmento final, «me gustaría abordar un tema que afecta a todos en esta sala: la integridad. Un cambio sutil en la atención del público. Esto no formaba parte del guión habitual. Artemis Technologies se construyó sobre una base de integridad. En nuestras prácticas comerciales, en nuestras relaciones con los clientes y en nuestro trato mutuo. Cuando fundé esta empresa hace 6 años, hice una promesa. Nunca comprometeríamos nuestros valores, sin importar la presión, sin importar el costo. Mis ojos encontraron los de David. Desafortunadamente, la integridad no es universal. A veces, las personas toman decisiones que revelan una profunda falta de carácter. A veces, abandonan sus responsabilidades, sus promesas, sus familias. Un murmullo recorrió la sala. Esto definitivamente no era una actualización corporativa habitual. Hace 6 años, yo estaba embarazada de 7 meses cuando mi pareja decidió que la paternidad no era para él. Dejó una nota en nuestra cocina y desapareció de mi vida. Sin discusión, sin negociación, sin apoyo, ni financiero ni emocional, para el hijo que ayudó a crear. El auditorio se quedó completamente en silencio. En la quinta fila, David se había puesto pálido. «No comparto esto por simpatía», continué, «sino por contexto. Porque ese abandono se convirtió en el catalizador de Artemis Technologies. Cada noche sin dormir, cada riesgo, cada decisión estratégica, fue impulsada por la determinación de crear seguridad para mi hija. Me detuve, dejando que las palabras se asentaran. Imaginen mi sorpresa cuando ese mismo hombre, el que no pudo enfrentar la responsabilidad de la paternidad, solicitó trabajar en la empresa que construí mientras criaba sola a nuestro hijo. Se oyeron exclamaciones ahogadas y murmullos. Todos los ojos se volvieron para seguir mi mirada, posándose en David, quien permanecía congelado en su asiento. David Walker fue contratado como especialista junior en datos la semana pasada, sin saber que ahora trabajaba para la mujer que abandonó hace 6 años. La mujer que había pasado de madre soltera a CEO, mientras él pasaba de ser ejecutivo de marketing a procesador de datos de nivel inicial. Di un paso hacia el borde del escenario. «Señor Walker, ¿le gustaría acompañarme un momento?» Pensé que podría negarse, huir del auditorio. Pero, lentamente, se levantó y se dirigió a las escaleras al costado del escenario. El foco se ajustó para incluirlo mientras se acercaba, deteniéndose a varios pasos de distancia. De cerca, podía ver el precio que los años habían cobrado en él,
las líneas prematuras alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en sus manos. «Catherine», dijo, su voz apenas audiblemente amplificada por el micrófono. «Nunca supe exactamente de qué me alejé». «Yo lo terminé por ti, señor Walker», respondí. «Eso fue intencionado. Tú elegiste irte antes de conocer a tu hija, antes de ver en qué se convertiría, antes de presenciar a la persona extraordinaria que es hoy». Sus ojos brillaban. «He cometido errores, terribles errores». «Sí, los has cometido», afirmé. «Y ahora estás intentando usar mi empresa, a mi madre y a mi hija como piezas en algún intento equivocado de redención». Negó con la cabeza. «No es así. Cuando descubrí quién era la dueña de Artemis, quién era Emma. Manipulaste los recursos de la empresa para obtener información sobre una niña que abandonaste». Interrumpí. «Contactaste a mi madre a escondidas. Intentaste forzar un encuentro con mi hija sin mi consentimiento». La audiencia observaba en un silencio atónito cómo 6 años de acusaciones no pronunciadas finalmente encontraban voz. «Solo quiero conocerla», dijo David, su voz quebrándose. «También es mi hija». «La biología no te convierte en padre, señor Walker. La presencia lo hace, el compromiso lo hace, el sacrificio lo hace, y tú no has demostrado ninguna de esas cualidades». Giré ligeramente para dirigirme a la audiencia, manteniendo a David en mi visión periférica. «La integridad no se prueba cuando todo es fácil. Se prueba cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la responsabilidad abruma, cuando el camino fácil es simplemente alejarse». Volví mi atención completa hacia David. «Fallaste esa prueba hace 6 años, y ahora estás fallando otra vez, intentando manipular tu camino de regreso a nuestras vidas, en lugar de acercarte a mí de manera directa y honesta». «Lo intenté», protestó. «Solicité una reunión contigo ayer a través de los canales adecuados. Me la negaron. Esto era nuevo para mí». Levanté una ceja, esperando que continuara. «Presenté una solicitud formal para reunirme con la CEO sobre un asunto personal. Recursos Humanos me informó que el personal junior no tiene acceso directo a la alta dirección y que todos los asuntos personales deben tratarse a través del supervisor. Hice una nota mental para revisar ese protocolo». «¿Así que decidiste usar a mi madre como un atajo?». Bajó la cabeza, avergonzado. Encontré su número en unos papeles viejos. Esperé que pudiera ayudarme a enmendar las cosas. «¿Enmendar?», repetí, con amargura en la boca. «¿De verdad crees que eso es posible después de 6 años de silencio? ¿Después de perderte cada cumpleaños, cada primer paso, cada logro?». «No lo sé», admitió, su voz tan baja que apenas fue captada por el micrófono. «Pero tenía que intentarlo. He pasado 6 años huyendo del mayor error de mi vida. Cuando vi la foto de Emma en el sitio web de su escuela, cuando me di cuenta de lo que había perdido, se detuvo, tragando con dificultad. Una parte de mí, una pequeña parte herida que creía haber sanado hace mucho tiempo, dolió ante la crudeza de su voz. Pero la madre en mí, la protectora, permaneció firme. «Emma tiene 5 años», dije, mi voz inquebrantable. «Es brillante, compasiva y resiliente. Está aprendiendo a leer libros de capítulos y puede nombrar todos, los planetas en orden. Tiene pesadillas con monstruos bajo su cama, pero insiste en revisarlos ella misma con una linterna. Es alérgica a las fresas, pero no a otras bayas. Quiere ser astronauta o tal vez veterinaria, dependiendo del día». Cada detalle parecía golpear a David como un golpe físico. «Estas son cosas que un padre debería saber, señor Walker. Estos son momentos que tú elegiste perderte». Él asintió, una lágrima escapando finalmente para deslizarse por su mejilla. «Lo sé, y lamentaré esa elección por el resto de mi vida. Pero, Catherine, por favor, no estoy pidiendo borrar el pasado. Estoy pidiendo una oportunidad de estar en su futuro». El auditorio permaneció absolutamente en silencio,
500 empleados conteniendo la respiración, presenciando la reunión más inusual en la historia de EMIS Technologies. Estudié el rostro de David, buscando al hombre que alguna vez amé, al hombre con quien había planeado formar una familia. Todo lo que vi fue a un extraño que compartía ADN con mi hija. Este no es el foro para esta discusión, dije finalmente. Esta reunión era para una actualización corporativa, no para ventilar asuntos personales en público. Me volví hacia la audiencia. Les pido disculpas por la dirección inesperada que ha tomado esto. Artemis Technologies sigue comprometida con nuestros valores fundamentales de integridad, innovación y excelencia. Gracias por su atención. Los jefes de departamento, por favor, revisen su correo para los temas de seguimiento de la agenda original. Las luces se encendieron, señalando el fin de la reunión. Los empleados comenzaron a salir, y las conversaciones estallaron tan pronto como cruzaron las puertas. Sobre el escenario, David y yo permanecimos atrapados en un enfrentamiento silencioso, ninguno dispuesto a ser el primero en romper el contacto visual. Joanna apareció a mi lado. La sala de conferencias A está lista y es privada, murmuró. Michael está apostado afuera. Asentí levemente. Señor Walker, si desea continuar esta conversación en un entorno más apropiado, sígame, por favor. Sin esperar su respuesta, salí del escenario, caminando rápidamente por el área tras bambalinas hacia el ala ejecutiva. Mis manos estaban firmes, mi respiración controlada, pero por dentro una tormenta rugía. David Walker acababa de reentrar en mi vida, trayendo consigo todo el dolor, la ira y las emociones no resueltas. Había pasado 6 años enterrando todo bajo ambición y logros. La pregunta ahora era, ¿qué pensaba hacer al respecto? En la sala de conferencias A, esperé, reuniendo mis pensamientos. ¿Qué quería realmente David? ¿Redención? ¿Una relación con Emma? ¿O algo completamente distinto? La puerta se abrió y David entró, escoltado por Joanna. Ella me lanzó una mirada interrogante y asentí, dándole permiso para retirarse. Cuando la puerta se cerró, quedamos verdaderamente solos por primera vez en 6 años. El peso de la historia compartida y de los caminos divergentes colgaba, denso entre nosotros. «Has hecho un buen trabajo», dijo finalmente David, haciendo un gesto vago para abarcar el edificio, la empresa, mi posición. «No gracias a ti», respondí. Se estremeció. «Me lo merezco». «Te mereces mucho más que eso». Asintió, aceptándolo. «Lo sé. Explicar no cambiará nada, pero quiero que entiendas qué pasó hace 6 años». «Ilumíname», dije con frialdad. David respiró hondo. Entré en pánico, así de simple. Un día imaginaba nuestro futuro juntos, y al siguiente estaba aterrado de fallarles a ambos. Mi padre se detuvo, sacudiendo la cabeza. Mi padre fue un terrible padre, abusivo, errático. Crecí prometiéndome que nunca sería como él. Pero a medida que se acercaba tu fecha de parto, empecé a tener pesadillas con que me convertiría en él, en que lastimaría a nuestro hijo como él me lastimó a mí. Así que en lugar de hablar conmigo, en lugar de buscar ayuda, simplemente te fuiste, dejaste una nota y desapareciste. Fue cobarde, admitió. El mayor arrepentimiento de mi vida. Me convencí de que estarías mejor sin mí, de que el bebé estaría más seguro si yo no estaba allí para arruinarlo. Ella, corregí con dureza. Emma. No, el bebé. Una niña con tu sonrisa y mis ojos que pasó 5 años preguntándose por qué su padre no la quería. El dolor cruzó su rostro. Estaba equivocado. Tan equivocado. He pasado cada día desde entonces enfrentándome a esa verdad. Mientras yo criaba sola a nuestra hija, mientras construía esta empresa para asegurarme de que siempre tuviera seguridad. Has hecho un trabajo increíble, dijo en voz baja. Con Emma y con Artemis. Mejor de lo que podríamos haber hecho juntos, probablemente. La simple admisión, tan diferente de la actitud defensiva que había esperado, me tomó por sorpresa. ¿Por qué ahora, David?
¿Por qué después de 6 años? Me sostuvo la mirada directamente. Porque toqué fondo. Perdí mi carrera, mis ahorros, mi autoestima. Terminé en terapia, enfrentándome finalmente a los traumas de mi infancia en lugar de huir de ellos. Mi terapeuta me preguntó qué era lo que más lamentaría al final de mi vida. La respuesta fue inmediata: haber abandonado a mi hija. ¿Así que esto se trata de aliviar tu culpa? No, dijo firmemente. Se trata de asumir responsabilidad por mis acciones. Se trata de intentar reparar lo que rompí, aun sabiendo que algunos daños nunca podrán deshacerse. Lo estudié, buscando engaño, manipulación. Solo encontré cansancio y honestidad. ¿Cuándo te diste cuenta de que Artemis era mi empresa? Hace 3 días. James Thompson mencionó que me había referido a una empresa dirigida por una brillante CEO de apellido Bennett. Todo encajó cuando vi el nombre de tu madre en mi expediente como contacto de emergencia. Busqué confirmación y encontré la foto de Emma en la página web de su escuela. Sacudió la cabeza. Se parece tanto a ti. Tiene tu sonrisa, dije, la confesión escapando antes de poder detenerla. Una emoción complicada cruzó su rostro, una mezcla de dolor y orgullo. Me gustaría conocerla, dijo. En tus términos, con las condiciones que pongas. No espero convertirme en su papá de inmediato. No me lo he ganado, pero tal vez algún día podría ser alguien positivo en su vida. La petición era razonable, medida, sin el derecho que había temido. Aún así, las alarmas sonaban en mi mente. ¿Y si digo que no? Si decido que Emma está mejor sin un padre que podría volver a alejarse cuando las cosas se pongan difíciles? Respetaré tu decisión, dijo en voz baja. Seguiré trabajando aquí, si me permites quedarme, y esperaré que algún día reconsideres. Pero no volveré a actuar a tus espaldas. No contactaré a tu madre ni a la escuela de Emma ni a nadie conectado a ella. Me recosté en la silla, sopesando sus palabras contra 6 años de ausencia, de maternidad en solitario, de construir una vida que no tenía espacio para David Walker. Necesito tiempo, dije finalmente. Esto no se trata solo de ti y de mí. Se trata de lo que es mejor para Emma. Asintió, un alivio evidente en su rostro. No era un sí, pero tampoco era un no definitivo. Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas todavía, señor Walker. No he decidido nada. Cuando se levantó para irse, una pregunta que me había estado carcomiendo surgió. El comentario sobre el cuidado infantil que hiciste a tu colega, ¿a quién te referías? Frunció el ceño un momento. Luego la comprensión iluminó su rostro. Mi sobrino, el hijo de mi hermana. Lo cuido a veces cuando su niñera habitual no puede. Así que no había otro hijo. No había otra familia con la que eligiera quedarse cuando no pudo quedarse con nosotros. Una cosa más, dije mientras llegaba a la puerta. Tu puesto aquí. Se volvió, resignación en sus ojos. Entiendo si necesitas despedirme. En realidad, dije, iba a preguntarte si estás satisfecho en servicios de datos. Tu experiencia es en marketing, después de todo. La sorpresa reemplazó la resignación. Sí, estoy agradecido por cualquier puesto, honestamente, después de todo el derrumbe de mi carrera. He tenido suerte de tener un empleo estable, dijo David. Asentí, tomando nota mentalmente. Eso es todo por ahora, señor Walker. Puede regresar a su departamento. Después de que se fue, me quedé sola en la sala de conferencias, con los pensamientos dando vueltas. La confrontación que había anticipado durante días no se había desarrollado como esperaba. Me había preparado para la ira, para la defensividad, incluso para la hostilidad. En cambio, me había encontrado con contrición, honestidad y un aparente deseo genuino de redención. La pregunta seguía siendo, ¿podía confiar en ello? Más importante aún, debía permitir a Emma. Mi teléfono vibró con un mensaje, de mi madre. Emma se lo está pasando de maravilla.
Dibujó el cohete más hermoso viajando hacia la luna. ¿Cuándo vendrás a buscarla? Respondí rápidamente. En aproximadamente 1 hora. ¿Todo bien por allá? La respuesta no tardó. Perfecto. Ningún visitante inesperado, si es eso lo que estás preguntando. Dejé el teléfono a un lado, la mente hecha un torbellino. Antes de tomar cualquier decisión sobre el lugar de David en la vida de Emma, necesitaba entender exactamente en qué clase de hombre se había convertido durante los 6 años desde que nos abandonó. Y como su empleadora, tenía un acceso único para averiguarlo. Pasaron 2 semanas en una danza cuidadosa de observación y evaluación. No había despedido a David después de nuestra confrontación, pero tampoco había concedido su solicitud para conocer a Emma. En cambio, había creado una tercera opción, un periodo de evaluación, durante el cual podría determinar si el hombre que se había marchado merecía una segunda oportunidad con nuestra hija. El entrenamiento del sistema Thompson comienza hoy, me recordó Joanna. Walker tiene su primera sesión a las 9:00. Asentí, revisando el calendario que había diseñado yo misma. ¿Y Lisa entiende los parámetros? Dificultad progresiva, documentación de su enfoque de resolución de problemas, prueba de resistencia. Todo listo. La mayoría de los empleados esperaban 1 año antes de intentar la certificación Thompson. Yo había acelerado deliberadamente el cronograma de David, necesitando ver cómo manejaba la presión, la frustración y el posible fracaso. Durante el día, recibí actualizaciones de Lisa. David estaba luchando con los aspectos técnicos, pero mostraba una persistencia notable. Al anochecer, Tanya informó. Sigue en la sala de entrenamiento B. Son las 7:00 p.m. Lisa se fue hace horas, pero él solicitó permiso para continuar practicando. Tomé mi decisión rápidamente. Cerraré, personalmente. El ala de entrenamiento estaba en silencio a esa hora. A través de la pared de cristal, podía ver a David encorvado sobre una computadora, la frustración evidente en su postura. Bennett, dijo, sorprendido cuando entré. Quiero decir, Catherine. Perdón, no estoy seguro de qué es apropiado aquí. Bennett está bien en el trabajo, respondí, dejando mi tableta sobre la mesa. ¿Cómo va el entrenamiento? Se pasó la mano por el cabello despeinado. Desafiante. La arquitectura del sistema es diferente a cualquier cosa con la que haya trabajado antes. Has llegado al módulo 3, observé, echando un vistazo a su pantalla. Eso es más de lo que la mayoría logra el primer día. ¿En serio? Parecía genuinamente sorprendido. El promedio es alcanzar el módulo 2 con un 68% de tasa de error. Tú estás en 42%. El orgullo desplazó momentáneamente su cansancio. Aún me gustaría bajarlo más antes de mañana. ¿De ahí las horas extras? Sí. El apartamento está bastante silencioso de todos modos. ¿Tu situación de vivienda? Estoy alquilando una habitación en una casa compartida, explicó. Nada lujoso, pero cerca de la oficina y dentro de mi presupuesto. Esto coincidía con el informe de recursos humanos. Vivía al día, con deudas aún pendientes. Lisa dice que estás demostrando buenas habilidades analíticas a pesar de la curva de aprendizaje técnica. Sonrió ligeramente. Las estrategias de marketing y los sistemas de datos no son tan diferentes en esencia. Ambos requieren identificar patrones, entender las relaciones entre variables. ¿Por qué dejaste el marketing? Pregunté. Incluso, después de Meridian, tus habilidades habrían sido valiosas en otro lugar. Su expresión se oscureció. Después de dejar todo, no podía concentrarme. Cometí errores. Me pasaron por alto en promociones. Luego, finalmente, me despidieron. Cada nuevo empleo era un paso más abajo que el anterior. Una espiral descendente de 6 años. Toqué fondo hace unos 8 meses, confirmó. Aviso de desalojo, coche embargado, crédito destruido. Ahí fue cuando finalmente empecé terapia. ¿Y ahora? Ahora estoy intentando reconstruir. No espero el perdón, Catherine. Lo que hice fue imperdonable.
pero estoy tratando de ser alguien que merezca conocer a su hija. La sinceridad en su voz era desarmante. Me puse de pie, necesitando distancia del peso de la historia compartida. Es tarde. Seguridad hará su ronda final pronto. Asintió, guardando su progreso. Gracias por no despedirme después de la reunión. La mayoría lo habría hecho. Yo no soy la mayoría. No, acordó en voz baja. Nunca lo fuiste. La mañana siguiente, Emma me sorprendió con una pregunta en el desayuno. Mami, ¿trabajas con mi papá? Mi taza de café se congeló a medio camino hacia mis labios. ¿Qué te hace preguntar eso? Ella se encogió de hombros, empujando su cereal en el cuenco. La abuela dijo que a veces las personas del pasado vuelven, cuando están listas para ser mejores. Nota mental. Tener una conversación seria con mi madre sobre los temas apropiados para hablar con una niña de 5 años. Tu abuela le gusta creer en las segundas oportunidades, dije con cuidado. ¿Entonces sí trabajas con él? Preguntó, sus ojos, tan parecidos a los míos, llenos de curiosidad. Sí, admití finalmente. Tu padre empezó a trabajar, recientemente en mi empresa. Su cuchara chocó contra el cuenco. ¿Puedo conocerlo? La pregunta que había temido. No lo sé aún, calabacita. Es complicado. ¿Por qué nos dejó? Sí. Ella consideró esto con la lógica directa de la infancia. Pero si está arrepentido, no tenemos que perdonarlo. Eso dice la señorita Peterson, que el perdón es importante. Estoy de acuerdo, respondí. Pero también lo es la confianza. Y la confianza debe ganarse, especialmente después de haber sido rota. ¿Está intentando ganársela? Pensé en David trabajando hasta tarde, en sus humildes condiciones de vida, en sus sesiones de terapia. Creo que sí. Pero necesito estar segura antes de permitir que te conozca. Ella asintió solemnemente. Porque me estás protegiendo. Siempre. Durante la semana siguiente, pequeños indicios se fueron acumulando. David llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, formaba relaciones laborales positivas a pesar de la incomodidad que su historial público conmigo podría haber creado. No había vuelto a contactar a mi madre, ni intentado saltarse mi autoridad respecto a Emma. En el GU. 8º día. Tanya colocó un expediente en mi escritorio. El señor Walker completó el examen de certificación Thompson. Sus resultados están adentro. David había aprobado con un 83%, muy por encima del promedio para un primer intento. Más reveladores aún eran los comentarios de los instructores. Demuestra persistencia frente a obstáculos. Reconoce abiertamente sus carencias sin ponerse a la defensiva. Colabora eficazmente con los miembros del equipo. Muestra humildad y disposición para aprender de empleados junior. Estas no eran las cualidades del hombre que había huido 6 años atrás. El hombre demasiado asustado para siquiera intentar ser padre. Esa noche, Emma me presentó un dibujo, un retrato familiar mostrando a ella y a mí tomadas de la mano, con una figura de signo de interrogación cerca. ¿Es quien creo que es? Pregunté suavemente. Ella asintió. Le puse una cara de signo de interrogación porque no sé cómo se ve ahora. Las fotos que me mostraste eran de antes. Mi corazón se contrajo. ¿Te gustaría conocerlo de verdad? Sus ojos se agrandaron. ¿Puedo? Si tú quieres, pero solo si estás segura. Y solo si yo estoy contigo todo el tiempo. Ella pensó cuidadosamente. Creo que sí quiero. ¿Pero qué pasa si no le gusto? Oh, Emma, eso es imposible. Eres la persona más increíble del mundo. Sonrió, pero la duda persistía en su mirada. ¿Y si se va otra vez? La pregunta me golpeó como un golpe físico. El mismo temor que me había mantenido paralizada durante 2 semanas. No puedo prometer que no lo hará, dije honestamente, pero esta vez me tienes a mí. Siempre me tendrás a mí, pase lo que pase. Ella asintió, aparentemente satisfecha. Está bien, quiero conocerlo. Esa noche le envié un mensaje a David.
Emma ha aceptado conocerte. Sábado, 11:00 am. Parque Riverside, cerca del estanque de los patos. 1 hora, supervisada por mí. Estas son sus condiciones. Y las mías. Su respuesta fue inmediata. Gracias, estaré allí. Entiendo las condiciones. El sábado llegó brillante y claro. Vestía a Emma con su suéter morado favorito, intentando actuar normal mientras mi estómago se retorcía de ansiedad. Recuerda, le dije mientras caminábamos hacia el parque. No tienes que quedarte si te sientes incómoda. Solo dame nuestra señal y nos iremos. Ella apretó mi mano. Lo recuerdo, pero creo que todo estará bien, mami. La abuela dice que tengo su sonrisa. David nos esperaba junto al estanque, con una bolsa de papel a su lado. Se puso de pie al vernos acercarnos, la nerviosidad evidente en su postura. Hola, dijo simplemente, con los ojos moviéndose de mí a Emma con emoción apenas contenida. Emma, dije manteniendo la voz firme. Él es David Walker, tu padre biológico. Emma lo estudió intensamente. Te pareces a tus fotos, pero más viejo. Una risa sorprendida se le escapó. Eso pasa con el tiempo. Lo sé, respondió, ella, seria. División celular y renovación. Lo aprendimos en ciencias. David me lanzó una mirada claramente impresionada. ¿Te gusta la ciencia? Ella asintió. Voy a ser astronauta veterinaria, para cuidar animales en el espacio. Eso es realmente brillante, dijo él, y pude ver que lo decía en serio. Roto el hielo, la curiosidad natural de Emma tomó el control. Lo bombardeó con preguntas. Su color favorito, azul. Si podía hacer volteretas, mal. Si le gustaban los dinosaurios, y a quién no. David respondió a cada una con atención paciente, nunca condescendiente, nunca intentando forzar una conexión emocional. Observaba desde un banco cercano, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero dándoles espacio. David había traído pan para los patos, y pronto él y Emma reían mientras los pájaros competían por las migas. Ella es increíble, dijo en voz baja cuando Emma se adelantó siguiendo a un pato particularmente agresivo. Has hecho un trabajo asombroso, Catherine. Sí, lo he hecho, respondí sin modestia. Ella es todo para mí. Lo veo, dijo con sinceridad. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no me la he ganado. Tienes razón, respondí. No lo has hecho. Pero Emma merece la oportunidad de decidir por sí misma, dentro de límites seguros. Él asintió, entendiendo el subtexto. Esto no era perdón. Era una introducción cuidadosamente controlada, por el bien de Emma, no por el suyo. He estado pensando en tu posición en Artemis, dije, cambiando de tema. Se tensó ligeramente. Entiendo si esto complica demasiado las cosas. En realidad, dije, he revisado tus resultados de certificación Thompson. Son impresionantes para un principiante. Gracias. Marcus mencionó que tu experiencia en marketing ha sido útil para ayudar al equipo a replantear las presentaciones de datos para los clientes. Parecía sorprendido de que supiera ese detalle. Solo unas sugerencias menores. Nada importante. No obstante, continué, demuestra pensamiento transversal. Hice una pausa. Hay una vacante en nuestro departamento de soluciones para clientes. Combina análisis de datos con comunicación directa con clientes. El salario es mejor que en tu puesto actual. Su expresión fue compleja. Sorpresa, gratitud, sospecha. ¿Por qué me ofrecerías eso? Porque sería bueno para Artemis. Aprovechar todas tus habilidades, respondí. Y porque si vas a estar en la vida de Emma de alguna forma, necesito que tengas estabilidad financiera. ¿En la vida de Emma? Repitió, la esperanza entrando cautelosamente en su voz. Eso significa que hoy fue un buen día, aclaré. Significa que consideraremos otro encuentro, tal vez el próximo fin de semana.
Significa que lo estamos tomando un paso a la vez. Emma regresó con las mejillas sonrojadas de emoción. «Mami, el pato me siguió hasta el puente». «Tienes habilidades impresionantes para hablar con patos», comenté, mirando mi reloj. «Es casi hora de irnos, Calabacita. Tenemos almuerzo con la abuela, ¿recuerdas?» Su rostro se ensombreció ligeramente. ¿Ya? Me temo que sí, pero tal vez podamos volver al parque otro día. Ella se volvió hacia David. ¿Vendrás tú también la próxima vez? David me miró, esperando mi señal. Si eso es lo que tú quieres, le dije a Emma. ¿Y si David está disponible? Estaré disponible, dijo rápidamente. Siempre. Mientras nos preparábamos para irnos, Emma nos sorprendió a ambos extendiendo su mano hacia David. Gracias por el pan para los patos. Él le estrechó la mano solemnemente, parpadeando rápidamente para contener la emoción. De nada, Emma. Al alejarnos, Emma deslizó su mano en la mía. Es agradable, observó. Sí, parece serlo, respondí. ¿Pero aún estás triste molesta con él? Bajé la mirada, sorprendida por su percepción. ¿Triste molesta? Como cuando rompí tu jarrón especial, pero no fue a propósito. Estabas molesta, pero también triste, y aún así me seguiste queriendo. De la boca de los niños. Es complicado, Emma. Los adultos siempre dicen eso, porque suele ser verdad. Ella consideró esto. ¿Crees que esta vez se quedará? La pregunta atravesó directo mi corazón. No lo sé, Calabacita, pero sé que pase lo que pase. Con David, tú y yo somos para siempre. Nada puede cambiar eso. Asintió, aparentemente satisfecha. Hasta la luna y de regreso. Y hasta las estrellas y de regreso a casa. Terminé nuestro ritual familiar. 2 días después, David aceptó el puesto en soluciones para clientes. El traslado se haría efectivo al final del mes, después de completar su proyecto Thompson. ¿Estás segura de esto?, preguntó Joanna mientras revisábamos la documentación. Tenerlo en un puesto más visible significa que interactuarás con él más seguido. Estoy segura de que es la decisión correcta para el negocio, respondí. Su conjunto de habilidades está siendo desperdiciado en la entrada de datos. ¿Y personalmente? Suspiré, recostándome en la silla. No lo sé, Joanna. Hace 2 semanas estaba preparada para humillarlo públicamente y despedirlo. Ahora lo estoy promoviendo y permitiendo visitas supervisadas con Emma. ¿Por qué lo has perdonado? No, dije con firmeza. Porque Emma merece la oportunidad de conocer a su padre, y porque él parece genuinamente comprometido esta vez. Y porque lo estás protegiendo, manteniéndolo donde puedas verlo. Exactamente. Esa tarde, mientras Emma pegaba estrellas que brillan en la oscuridad en el techo de su habitación, mi teléfono vibró con un mensaje de David. Gracias por la oportunidad. No te decepcionaré a ti ni a Artemis. Más importante, aún, no volveré a fallarle a Emma. Observé a Emma concentrada en posicionar sus estrellas. ¿Qué piensas, mami? ¿La Osa Mayor está en el lugar correcto? Perfecto, le aseguré. Has creado tu propio sistema solar. Más tarde, después de que Emma se durmió, le respondí a David. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Demuéstralo cada día. Su respuesta llegó rápido. Ese es mi objetivo, durante el tiempo que sea necesario. 6 meses después, observaba desde la puerta mientras David presentaba una solución para clientes al equipo Thompson. Su confianza había regresado, pero diferente, templada con humildad, consciente de sus errores pasados y sus responsabilidades actuales. La integración de datos parece impecable, comentó Richard Thompson, visiblemente impresionado. Esto optimizará toda nuestra operación. Ese es el objetivo, respondió David. Hemos incorporado flexibilidad para expansiones futuras, manteniendo los protocolos de seguridad que estableció la señorita Bennett.
el reconocimiento apropiado. Para mí, la actitud profesional, el enfoque colaborativo, todas evidencias del cambio que había logrado en esos 6 meses. David se había vuelto valioso como empleado. Pero, más importante aún, había mostrado un compromiso constante con reconstruir su relación con Emma a través de visitas semanales que gradualmente se extendieron en duración y alcance. Nunca faltó a una cita, nunca intentó saltarse. Mi autoridad nunca presionó por más de lo que Emma estaba lista para ofrecer. Aceptó mis condiciones sin quejas, entendiendo que eran la consecuencia de sus propias acciones. La semana pasada, Emma me había pedido si David podía asistir a su feria de ciencias escolar. Me ayudó con el diseño de mi cohete, me explicó, y nunca ha visto mi escuela. Sería un paso significativo, reconocerlo públicamente como parte de su vida. Dudé, pero finalmente accedí. Vi su rostro iluminarse de emoción. ¿De verdad? ¿Podemos decírselo también a la abuela? Por supuesto. Esa noche le envié un mensaje a David. Feria de Ciencias, jueves a las 7. Emma quiere que estés allí. Nos encontraremos contigo en el vestíbulo. Su respuesta fue, como siempre, cuidadosamente medida. Será un honor. Gracias por considerarlo. Ahora, mientras lo veía liderar la presentación para el equipo Thompson, reflexionaba sobre nuestro extraño recorrido. El hombre que se había marchado en mi momento de mayor vulnerabilidad ahora trabajaba para la empresa que había construido en su ausencia. El padre que había abandonado a su hija aún no nacida estaba, poco a poco, ganándose un lugar en su vida. No era perdón. Todavía no. Quizá nunca lo sería. Pero era algo parecido a la aceptación, al reconocimiento de que las personas podían cambiar, podían crecer, podían convertirse en mejores versiones de sí mismas. Cuando la reunión concluyó, David levantó la vista y me vio. Asintió ligeramente, un gesto de respeto profesional. Le devolví el gesto y luego me giré para salir. Mi teléfono vibró con un mensaje de María. Emma terminó su proyecto de ciencia. El cohete se ve increíble. Dice que ha añadido 3 miembros a la tripulación. Tú, ella y tal vez David, si cumple sus promesas. Sonreí a pesar de mí misma. Mi hija, sabia más allá de sus años, había articulado perfectamente nuestra realidad, una familia en periodo de prueba, construida sobre una confianza tentativa y límites cuidadosamente definidos, con el potencial de convertirse en algo más permanente si se cumplían las promesas. Esa noche, mientras ayudaba a Emma con su cohete, llegó la pregunta que llevaba meses formándose. «Mami, ¿David va a ser parte de nuestra familia otra vez?» Dejé la pistola de pegamento a un lado, dándole toda mi atención. «¿Qué piensas tú sobre esa posibilidad?» Ella lo consideró seriamente. «Creo que me gustaría, pero solo si a ti también te gustaría». «No es tan simple, calabacita, porque aún estás triste, molesta». «En parte sí, y porque reconstruir la confianza lleva tiempo, especialmente después de que ha sido rota». Asintió con sabiduría. Como Humpty Dumpty, todos los caballos y todos los hombres del rey no pudieron volver a armarlo. Próximamente, tienes 2 historias más destacadas esperándote justo en tu pantalla. Si esta te llegó al corazón, no querrás perderte las siguientes. Haz clic y descúbrelas. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.